acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, buenas noches, dando gracias al Señor siempre porque estamos otra vez juntas y juntos, ¿verdad? Si os acordáis, hace tiempo que os decía, si estás triste, preocupado, lee un salmo. Si estás alegre y dichosa, lee un salmo. Si estás para pedirle perdón al Señor y no te salen las palabras, lee un salmo que Él te va a motivar en oración, te va a motivar en pedir perdón y dar gracias al Señor por todo lo que te da. ¿Os acordáis, verdad? No hace mucho. Y recordando el Salmo 23, se lo sabemos de memoria, llegamos al final de este Salmo. Son solamente las últimas palabras. Es un resumen de cántico de gozo, cuando dice, y en la casa del Señor moraré o habitaré por largos días o durante días sin fin. Eso depende de la versión que tengamos. Pero en sí es, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un gozo cuando terminamos este salmo y terminamos con estas palabras. El salmista, en este caso David, el rey David, es una de las cosas más impresionantes que tuvo David. Es que su amor, este amor y hambre por estar con Dios, por estar en contacto, era increíble. Y así, una y otra vez, expresa en sus salmos, no solamente en este, sino en todos los salmos que él escribió, no todos fueron de él, pero la mayoría, ¿no? Esta hambre que decimos y esta sed de conocer a Dios, ¿no? De estar a su lado, ese constante deseo de vivir en la casa, en la presencia de Dios, más que ninguna otra cosa. Y esto es precioso cuando nosotros también tenemos esta hambre y sed de estar en contacto con nuestro Dios, con nuestro amado Dios. Y el único motivo por el que tenía un deseo tan grande por Dios era porque desde su más temprana edad, cuando aún era pastor de ovejas, él se relacionaba con Dios. Yo me imagino, ¿no? Un pastor que va con sus ovejas, que se sienta mientras ellas van comiendo para aquí y para allá. Y se encontraba solo, viendo seguramente aquel cielo precioso. Y es este contacto que seguramente tenía tan frecuente, de decirle, Padre, aquí estoy. Y esto es lo que nosotros tenemos que coger, esta dinámica, ¿no? De querer estar en ese contacto con Dios. Desde que era, pues esto, no tan joven, con sus ovejas, sí que tenía que estar con cuidado. Tenía que estar con cuidado porque lo sabemos perfectamente, que habían osos y que habían leones en aquella época y que él mismo había matado. Y que luego
él quería, más que nada, cuidar de sus ovejas, ¿no? Y aquí lo podemos poner que en las iglesias donde vamos, pues el pastor también nos quiere cuidar, también somos sus ovejas, ¿no? Y en sí tiene que tener una relación, como todos, en este Padre Dios. Y ellos son muy responsables de lo que tienen que explicar y de lo que tienen que hablar. Porque como más sepas, cuanto más responsabilidad tienes en llevar la palabra, de cuidar de tu iglesia, el Señor también te va a pedir más responsabilidad. Por eso digo siempre, cuidado con estos pastores que en vez de cuidar a sus ovejas, como David hacía, las quieren destruir. Las quieren destruir porque cuando ellos abren los ojos, cuando esas ovejas abren ojos y ven de que hay pastores que solamente piden dinero, que solamente saben decir o hablar, ¿no? Del castigo, del demonio. No pierdas el tiempo. Sabemos que existe, pero habla del amor de Dios. Habla de ese contacto que David tenía con Dios. Él cuidaba a sus ovejas. Él las amaba. Y más tarde incluso mató a Goliat, ¿os acordáis? Para liberar a Israel, a su pueblo. David es un personaje que yo diría que muchos lo queremos y otros dicen, sí, bueno, pero era un asesino, se enamoró de otra mujer que no era la suya, pues vaya pieza era David. Sí, podía ser lo que tú quieras. Pero David tenía un corazón que amaba a Dios y Dios lo amaba a él. Esa relación se fue forjando, una relación real, profunda y sincera con Dios. Lo cual no era en absoluto común en aquellos tiempos. Porque si vamos a mirar, todo el mundo de aquella época tenía obligaciones religiosas. Por medio de la ley. Cuando a veces decimos, uy, si tú eres muy religiosa, no me estás diciendo nada, ¿eh? Tienes que ser como David era. Tener ese contacto con Dios. Humillarte delante del Padre. Decirle lo que te está pasando, ponerlo en sus manos. Tener fe, tener confianza. Esto sí. Pero en aquella época el mundo era religioso, la ley. Era la cultura de aquella época. Pero David fue capaz de experimentar lo que es una verdadera relación viva con el Dios auténtico. Y eso lo llevó a brillar y a ser finalmente el rey, un rey de Israel. Él no había conocido a Jesús, naturalmente. Ahora podríamos decir que Jesús nos explicó, nos habló de amor, de contacto, de orar. Pero David le nació de dentro, de su corazón, y tenía celo
de su amado Dios, quería estar con Él. Y todo empezó con un corazón totalmente abierto ante Dios y con una conversión continuamente sincera con Él. Tenían conversación, tenían contacto. Nosotros cuando oramos tenemos esa conversación con el Padre, con Dios. Le hablamos, le explicamos nuestros deseos, nuestras penas. Él lo sabe todo, pero quiere que tú le expliques. Y esto es lo que hacía David. Esta conversación que no tenemos que olvidar nunca. En sus salmos lo vemos perfectamente, el hambre de Dios que él tenía se expresa en continua dependencia, esa dependencia que hemos de tener, que él tenía. Una expresión constante de cómo se encuentra y en una petición continua a Dios. Yo me encuentro así, Dios mío, ayúdame, perdóname. No seas orgullosa, no seas orgulloso. Si te has equivocado, somos humanos. Pídele perdón, pídele sabiduría para poder coger otra vez el camino que a lo mejor te has dejado perder. El Señor te ayudará siempre si tú vas a sus pies. Si tú le dices, Señor, me he equivocado. Esto, el ser humano, esto de equivocarnos, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta decir a tu pareja, a la iglesia, a tus amigos, perdón, me he equivocado. Somos tan orgullosos que a veces lo vemos claramente de decir, me he equivocado y ahora tengo unas consecuencias que por no querer rectificar las estoy pagando. Mirad, el Señor nos da la sabiduría necesaria para ver cuando realmente estamos en su camino, nos equivocamos, podemos volver a estar donde estábamos y a veces somos ciegos. El Señor nos ha dado unos ojos y nosotros vemos oscuridad. No sabemos ver muchas veces. Vuelvo a repetir, seamos humildes. Vayamos a la verdad, busquemos de decir, pues me he equivocado. Somos humanos. Esa es la clave de una relación viva con Dios. Y es esto lo que hemos de tener. Y podemos hacerlo por medio de Jesús. Nosotros sí conocemos a Jesús, a nuestro Salvador. Y Él nos lo enseña perfectamente, ser humildes. Podemos venir perfectamente delante de su presencia. En su corazón, totalmente abierto, que te está esperando, te está diciendo, ven, hija mía, ven, hijo mío, ¿te has equivocado? No pasa nada. Sé humilde, pide perdón. Pues sí, querida amiga y amigos, tu conversación sincera con Dios es como si dijéramos que abre el cielo sobre ti. Muchas veces nos cargamos
por nuestra propia culpa. Decimos, ay, ya las cosas no salen igual que antes. No me encuentro ni bien, me encuentro mal. Y son las cargas que nosotros mismos nos vamos metiendo. No os penséis que, me encuentro mal, es un castigo de Dios. No, 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 no. Si nosotros estamos bien, primeramente con nosotros mismos, y poder llegar al Padre, a Dios, diciéndole, ahora admito, ahora veo mis equivocaciones, perdóname, Señor, perdóname, Padre. Y si tienes que pedir perdón, pues como antes he dicho, a tu pareja, a tus amigos, a la iglesia, pues se pide perdón. Y es cuando todo tu ser se relaja, está en paz. Está en paz porque Dios te da esta paz. Entonces te dice, ¿ves? ¿Ves qué simple era? Una pequeña palabra, perdona, perdona. Es pequeña. Y el gran significado que tiene. Eso te llevará a conocer más a Dios de una manera más real. Y realmente actúa porque Él tiene palabra. Dios nunca te falla. Él dice, ven a mí, los que estáis cargados y agobiados, y yo os haré descansar. No hay nada, os lo aseguro, no hay nada mejor que conocer a Dios. De una manera cercana, de una manera ancha, estrecha, porque solamente tú y el Señor es cuando sabes realmente qué complicidad tienes tú y el Señor. Solamente la sabes tú y Él. Señor, ayúdame, porque no me atrevo a dar un paso en la faena, en el trabajo, Ayúdame, Señor. Mira, os lo aseguro, pasa un tiempo en tu vida, hoy mismo, aunque sea tarde, estate un rato con el Señor, hablándole lo que realmente te pasa, que es tus deseos. Mira que es fácil. Señor, Señor, ayúdame, porque yo sé que tus promesas las cumples. Y me esperas con los brazos abiertos, con esos brazos que nadie más puede tener. Porque solamente te dice, ven, que te espero, que te amo, hijo mío, hija mía. Y recordar, en la casa del Señor moraremos por largos días. Él te está esperando. Recuerda, aún tenemos tiempo. Tienes tiempo. Pero no sabemos ese tiempo si es largo o es corto. Por lo tanto, aprovecha el tiempo que el Señor aún te está dando para conocer a Dios, para tener ese corazón como David tenía. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. No olvidemos orar por Israel, por la paz de Israel, su pueblo elegido, la niña de sus ojos,
Dios no olvida, ni ha olvidado, ni olvidará nunca a Israel. Nos lo dice la Escritura. Orar por la paz de Israel. Que el Señor nos bendiga y buena semana. Hasta la próxima. Deu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí